presentamos el segmento En modo aprendizaje. Yo hoy quiero aprender un montón de cosas porque estoy un poco confundida. Me voy a conectar ahora en 2 segunditos con Ignacio Maglio, que es integrante de la Red de Bioética para Latinoamérica de la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura relacionado con la paz y la seguridad en el mundo por medio de las comunicaciones. Así que bueno, bienvenido, doctor Ignacio Maglio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Gracias por llamarme. Bueno, no, un placer, y comprendo, por supuesto, que no estés acá físicamente, y lo celebro porque creo que es un ejemplo también, que entre todos nos estemos cuidando, como hablábamos con Fanny, ¿no? Sí, tal cual. Esta epidemia, como tantas otras, es una gran oportunidad para que uno pueda sacar lo mejor de uno, para tener, digamos, conciencia solidaria, para tener este compromiso, digamos, comunitario. Bueno, toda epidemia es una tragedia, pero no deja de ser una oportunidad, ¿verdad? Y desde la bioética, en principio me gustaría que nos cuentes a mí, a los oyentes, cómo definís la bioética, ¿no? Porque esta es tu tarea, donde vos te vas moviendo a diferentes lugares del mundo. Bueno, a ver, la bioética es una disciplina relativamente nueva, tiene no más de 3 décadas, un poco más. Es una rama de la ética, de la filosofía aplicada, que intenta reflexionar sobre los dilemas, digamos, de orden moral que se presentan en la ciencia de la vida y en la ciencia de la salud. La bioética es una invitación a reflexionar y argumentar racionalmente, digamos, sobre los problemas, dilemas, interrogantes que se presentan en todo lo que tenga que ver con ciencia de la vida, ciencia de la salud, en la atención médica, y bueno, y justamente las epidemias son una gran oportunidad, como decíamos antes, Alejandra, para poder reflexionar sobre muchos dilemas que se presentan, ¿no? ¿Cuál es tu rol activo en este momento, dada esta situación que estamos atravesando en la Argentina y en el mundo? Bueno, yo, a ver, tengo dos. El más importante hoy, dada la situación de crisis, es mi rol de abogado, tanto en el Hospital Muñiz como en otras instituciones de salud, donde estamos asesorando y estamos preparando, desde el punto de vista jurídico, planes de contingencia que tienen que ver, por ejemplo, con, como lo que indicó el presidente, con establecer reglas claras de juego, con establecer cuáles son las obligaciones que tenemos frente a la comunidad, frente a la salud colectiva, cómo de alguna forma nosotros vemos que a veces las libertades individuales, en estos casos como la libertad de ambulación, ceden o se pueden limitar o restringir para favorecer, como decíamos antes, la salud colectiva y evitar, en este caso, la propagación de la epidemia, ¿verdad? Digamos que una restricción es el autocuidado para poder cuidar al otro solidariamente, ¿no? En esta sociedad. Pero no siempre la gente acepta estos límites, ¿no es así? Claro, ese es el problema, ¿no? La falta a veces de generación de conciencia y de responsabilidad colectiva. Por eso en el decreto y en las normas que se establecieron para hacer frente a la epidemia se recuerda la vigencia del Código Penal, o sea que el Código Penal desde hace muchísimos años, 80 años, tiene un capítulo que está dirigido, vinculado a la protección de la salud pública, y ese capítulo justamente se llama Delitos contra la Salud Pública. Sí. Y 2 de ellos que tienen que ver un poco con lo que se está jugando en estos días, tienen que ver uno por un lado con la propagación de enfermedades peligrosas o infectocontagiosas, y por otro lado otro artículo que pena, que sanciona a aquellos que no cumplan con las disposiciones que emitan las autoridades sanitarias, ¿verdad? Claro, porque de alguna manera tu función frente a esta situación de delito, hay que ver que estas normas se cumplan y que la gente haga el aislamiento preventivo, porque es una responsabilidad comunitaria, pero no todas las personas tenemos una responsabilidad comunitaria o la conciencia de lo que significa una responsabilidad comunitaria, ¿no es así? Sí, yo te soy honesto, yo creo que a pesar de ser abogado, creo que está bien que uno tenga, digamos, la amenaza de la sanción penal, ¿no? Pero yo creo que lo más importante en estos casos es que la conducta responsable salga de un convencimiento, ¿no? Surja de un convencimiento que tenga que ver con cuidándose uno, cuida a los demás, y mientras los demás se cuidan, también me están cuidando a mí. Yo hablaba yo creo que Perdón, sí, discúlpame, seguí, por favor.
No, lo que quería decir simplemente, sintetizando, es que a mí me gusta más que todas estas medidas surjan de un convencimiento Sí, propio, sí, sí. de una convicción moral, que surjan, digamos, de la respuesta frente a una amenaza de la sanción penal, ¿no? Mira, vos sabés que yo me dedico a la crianza sin violencia también y trabajé para Claro. UNICEF y claramente no, desde la pena, desde la, digamos, el castigo, el chirlo y la penitencia no se logra un aprendizaje, se logra un adiestramiento, una Claro. obediencia. Y yo creo que lo que estás trayendo vos es que de alguna manera los adultos cuando nos dicen esto no podés hacer, tenés que demorar tu deseo, por ahora tenés que esperar, en esta sociedad de la impulsividad, del llame ya, no necesariamente tenemos que llegar al delito, pero a veces claramente la ley tiene que representarse de alguna forma, porque si no se transgrede. Y esto, digamos, somos como pequeños grandes adolescentes, ¿no? No puedes salir de tu casa, tenés que volver temprano, tenés que comer bien, no te tenés que juntar con tal. Y a nadie le gusta que le digan esto. Esto hay que construirlo de alguna manera, ¿no es así? Sí, es un proceso de construcción social. Y más aún esto se ve exacerbado, como vos bien decías, en una suerte de cultura de la inmediatez, ¿no? Exacto, En exacto. donde esta cultura de la inmediatez, el afán de consumo, las respuestas inmediatas generan esta actitud, digamos, entre adolescente y de una niñez o una pubertad, también creo yo, de alguna forma, que plantean este gran dilema, ¿no? Pero yo creo, que soy honesto, Decime. yo soy optimista en ese sentido. Mira, el otro día me preguntaban, bueno, qué temas leer sobre bioética, sobre salud pública, sobre epidemias. Y yo siempre recuerdo, a mí me tocó vivir el primer caso de SIDA que tuvimos en la Argentina, en el hospital, muy allá por el año 83, Ujú. eh, que fue una respuesta tremenda también, porque en aquel momento tampoco sabíamos, no solamente no se sabía, sino que había también una carga de estigma y discriminación que aún hoy sigue existiendo, Claro, que era, lamentablemente. a algunos les sucedía, no a todos, ¿no? ¿Era así? Sí, sí, digamos, en aquel momento, ¿te acordás? Era la Sí, peste sí, la rosa, peste rosa. la epidemia de las 4H, porque solamente le tocaba, digamos, a heroinómanos, hemofílicos, haitianos y homosexuales. Así es. Y bueno, ese estigma de alguna forma quedó. Ahora vos fíjate que hay dos cosas. En aquellos momentos, en aquella epidemia, los primeros casos se vieron allá por el año 81 en Los Ángeles, en San Francisco, Ujú, y no se sabía qué era. Y el virus se tardó 2 años, recién en el año 83 se descubrió el agente. ujú. En esta epidemia de coronavirus tenemos, fíjate vos lo que es el avance científico, porque en fines de diciembre, enero, se presentan los primeros casos y en un mes ya se determinó cuál era el agente, digamos, etiológico, es decir, el virus justamente el coronavirus. Qué buen pronóstico significa esto, ¿no? Claro, pero yo creo que la pregunta que yo me haría es si en la misma velocidad que, digamos, que trascendió, que evolucionamos científicamente, evolucionamos también moralmente, es decir, con convicciones éticas, Muy buena pregunta. porque vos fijate que lo que se tardó en el año 81, es decir, hace 40 años, 2 años en descubrir, ahora se tardó en apenas un mes. Sin embargo, algunas de esas conductas que tienen que ver con la falta de responsabilidad, con la falta de solidaridad, se repiten. Sí. Yo cuando te decía que publicación, yo siempre retomo a Camus en La Peste, ¿no? Esa gran novela Ujú. que tuvo tanta significación para mí. En aquellos momentos yo leí La Peste también y fue una gran lección, porque entre otras cosas Camus decía, en el mundo siempre hubo guerras y epidemias, pero siempre toma a la gente desprevenida. Claro. Esto por un lado. Pero por otro lado, como yo te decía antes, yo sigo teniendo una convicción positiva, porque al final del libro, no lo voy a spoilear, pero en algún momento Camus dice, en lo peor de las epidemias siempre surge lo mejor de la gente, ¿no? Es Bueno, decir, es un buen augurio ese, ¿no? Para este momento. Yo creo que no estamos en lo peor, me parece. Estamos acá, estamos transitando un momento muy dinámico, como dice el presidente, ¿no? Que cambia día a día. y, Pero y yo creo que hay convicciones, yo creo, por eso te digo, inclusive creo que es una gran oportunidad para la Argentina, sí. para volver a querernos, para volver a sacar lo mejor de nosotros como sociedad, porque Ujú. vos fíjate que si uno ve las estadísticas, en la Argentina hay una gran cantidad de personas que hacen trabajo solidario. Sí, totalmente. O sea que yo creo que somos una sociedad altamente Sí. solidaria, que está comprometida con el resto. Yo voy, digamos, por
moviéndome poco por estas circunstancias que yo te dije que estoy trabajando en una situación de riesgo, pero veo que hay poca gente en la calle, veo que la curva, la idea esta de achatar un poco la curva epidemiológica se está dando porque no hay un aumento exponencial como pasó digamos en Italia, en España o en Francia, y esto tiene que ver también con que se ha respetado y hay por lo menos un consenso en general masivo sobre la posibilidad de que la necesidad de que si uno se cuida está cuidando a los demás. Sí, ¿no? Yo creo que esto lo bueno de los argentinos, que no nos gusta mucho, que no somos los primeros, entonces tenemos la posibilidad de aprender de los errores de otros también, ¿no? En este sentido creo que estamos tomando medidas no tan escalonadas y más drásticas como justamente no llegar a la situación de España o Italia. Sí, tal cual. Yo vuelvo a decir, yo creo que una epidemia también es una gran oportunidad, que Dios decía, ¿no? Para saber una sociedad cómo la gente nace, ama y muere, ¿no? Como los tres. Y muestra lo mejor y lo peor de cada uno, de alguna forma. Claro, como ese simbólico es importante, pero así todo yo creo que... Y yo creo también que lo que hay que reivindicar también es el trabajo, dos cosas. Primero lo que es el sistema de salud pública en Argentina, y por otro lado el compromiso de todos los trabajadores de la salud. Eso te iba a decir, ¿cómo se cuida a los médicos y a los enfermeros en esta crisis mundial? ¿Y qué podemos hacer como sociedad para cuidarlos? Bueno, la mejor forma de cuidarlos es quedarse en casa. Muy bien. De esto no hay duda, digamos, ¿no? Porque vos fíjate que el colapso italiano justamente tuvo que ver cuando apenas se hicieron las primeras medidas, la gente en vez de quedar en casa viajó hacia el sur a tomarse vacaciones, digamos, pensando que eran las vacaciones o que eran días feriados. Claro. Y esto fue que la curva fue exponencial de los primeros casos, se saturaron todos los servicios sanitarios y bueno, ahí yo creo que ahora, como se dice claramente, los trabajadores del equipo de salud son los verdaderos héroes, ¿no? Totalmente. Médicos, médicas, enfermeros. Vos técnicos. Estás en el Muñiz, ¿no es así? Yo trabajo en el Hospital Muñiz desde el año 83, y hace unos cuantos años. Vos sabés que... Sí, en el 83. No, que hemos visto todas las epidemias que se te ocurran, digamos, ¿no? Me imagino. Yo creo... Sí, no, te quería preguntar algo, perdón, porque hay un poco de delay y a veces nos cruzamos. Pero la pregunta que tiene que ver también con el tema de, mínimamente, son dos cositas antes de terminar. Una en relación con el sarampión y otra con el dengue. Porque si bien estamos empezando a sobreinformarnos con el tema del coronavirus, hay otros temas que siguen existiendo. Sí, ¿Cómo lo vienen manejando esto en este momento? Totalmente, Alejandra. Es decir, yo creo que acá hay que también tener mucho... prudencia con lo que la OMS llamó infodemia, ¿no? Exacto, es decir, eso hablábamos. demasiada información que termina generando muchas veces el efecto contrario, porque genera pánico, genera paralización, y hay otros temas de salud pública que son hoy no hay que olvidar, quizás mucho más, con mucha más carga de sufrimiento y de letalidad, como bien vos decís, que son el resurgimiento de enfermedades que estaban ya prácticamente erradicadas, como el sarampión y el dengue. El dengue es una situación crítica, tremenda. Es una situación que afecta también a grupos vulnerables, y ni que hablar de sarampión. El sarampión yo creo que también aquí me parece que el trabajo de ustedes como comunicadores sociales es esencial para retomar la idea de que las vacunas son absolutamente efectivas, seguras, que son obligatorias, que nadie puede... Son obligatorias. Claro, nadie puede pensar en que es un deseo y un ejercicio de lo que es la patria potestad o los deberes vinculados a la paternidad, elegir o no elegir vacunar. Es una obligación legal que tiene consecuencias sanitarias. La negativa y el problema del resurgimiento del sarampión tiene que ver con estos movimientos antivacunas, con padres que yo creo que quizás bien intencionados pero muy mal informados, no tienen en cuenta lo que significa el efecto rebaño. Es decir, la vacuna no es solamente una posibilidad de tener salud individual, sino básicamente de promover salud colectiva. Sí, desde este programa hablamos de la prevención de las violencias invisibles y creo que esta es una más que se suma, ¿no? Esta violencia del poder de los padres que individualmente toman decisiones incorrectas y que no están al servicio de un cuidado comunitario, porque sabemos que si no vacunamos a nuestros hijos ponemos en riesgo a todos los demás niños, ¿no es así? Y al propio, por supuesto, ¿no? Sí, yo creo que es un gran ejemplo, como bien vos decís, de violencia invisible, no con un costo
social y en términos de salud pública tremendo, porque vos imaginate que Argentina ya era un país que estaba declarado como libre de sarampión, y por todos estos fenómenos que tienen que ver con los movimientos antivacunas. Sí, y totalmente. Hay dos, aparte no se puede desconocer, los dos elementos que más favorecieron, contribuyeron en los últimos 100 años al bienestar humanitario mundial, y que más vidas salvaron, son sin lugar a dudas el agua potable y las vacunas. Bueno, estamos hablando acá con el doctor Ignacio Maglio, abogado, procurador, diplomado en salud pública, jefe del Departamento de Riesgo Médico Legal del Hospital Muñiz. Y no puedo dejar de preguntarte, si tu papá estuviera acá entre nosotros, Paco Maglio, como le decía a mi hermana, que es médica, ¿qué diría de todo esto? Bueno, Paco, lo primero que se me viene a la cabeza, Paco lo primero que diría, que Paco tiene una definición muy linda de ética, ¿no? Paco decía, ética es el otro. Ética es el otro. Escuchen, por favor. Qué maravilla. Y papá, eso después se lo robaron cuando muchos decían, patria es el otro, ¿no? Pero la primera versión, papá decía siempre, ética es el otro, ¿no? Y papá también siempre reivindicaba la figura de aquellos viejos sanitaristas, como el caso de Ramón Carrillo, que se acaba de cumplir un nuevo aniversario. Sí. Él siempre reivindicaba aquella historia que él decía frente a las epidemias, ¿no? Frente a las epidemias, él decía, los virus, perdón, la frase era así, frente al infortunio social de los pueblos, ¿no? Frente a la discriminación, frente a la injusticia, los virus como causa de enfermedades son unas pobres causas. Uh-huh. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto ni un excesivo biologicismo ni un excesivo relativismo, ¿no? Sí. Lo biológico es importante, pero justamente lo que él ya en aquel momento vislumbraba, lo que después se denominaba los determinantes sociales, ¿no? De la salud. ¿Y vos qué aprendiste de tu papá? Bueno, yo de papá aprendí a reconocerme en el otro. Yo con papá aprendí a reconocer que cuando elegí ser abogado, era una elección que tenía que ver con una profunda vocación de servicio, con proteger siempre al más débil, con tener una opción preferencial por los más pobres, y con él aprendí básicamente eso, el sentido de la compasión. Compasión no entendida como lástima, sino entendida como un sentimiento de apertura frente al sufrimiento del otro, y desde ahí surge un deseo, te diría yo, irrefrenable en tratar de ayudar y aliviar el dolor. Bueno, con estas palabras, Ignacio Maglio, te despedimos. La verdad que te agradezco muchísimo tu presencia en De Esto Queremos Hablar. Es muy importante la palabra de alguien que sabe de esto y lo sabe desde la razón y desde el sentimiento y desde los valores. Así que espero tener la otra oportunidad para comunicarnos personalmente cuando todo esto pase, porque también, aparte, hoy estamos hablando del buen vivir, pero también quiero hablar del buen morir, que también es parte de tu expertise. Así que quedará para otra oportunidad. ¿Cómo no, Alejandra? No va a faltar oportunidad, y como dicen, nosotros pensamos en y creemos una bioética latinoamericana, el Sumat Causai, que es el buen vivir de las poblaciones andinas. Bueno, en este buen vivir yo te despido y te regalo un tema, como le regalo a todos mis invitados, que tiene que ver con este buen vivir, que lo creó Jorge Drexler para este momento. No sé si ya lo escuchaste. Sí, lo escuché, buenísimo. Y bueno, te lo regalo de vuelta, aunque lo hayas escuchado. Dale. Y nos despedimos de este segmento Modo Aprendizaje con el doctor Ignacio Maglio. Hasta siempre. Nos vemos. Mucho, Alejandro. Un placer hablar contigo. Igualmente. Adiós. Ya volverán los abrazos